¿Sabías que en Honduras hubo un asesino en serie que preparaba tamales con la carne de sus víctimas? Esta es la historia de una mujer que pudo haber estado involucrada en la muerte de hasta 30 personas, entre ellas niños garífunas. Alma Clotilde Grant, originaria de French Harbor, Roatán, proveniente de una familia de escasos recursos, rodeada de alcoholismo, violencia y constantes abusos de parte de su progenitor Robinson Grant, que también abusó tanto de su madre, que ella, un día sin aviso, decidió abandonarlos. Con tan solo 8 años y siendo la mayor de 7 hermanos, la responsabilidad de la familia recayó sobre Alma Clotilde. Su padre, sufriendo de los efectos nocivos del alcoholismo, abusaba de ella física, verbal y psicológicamente, día tras día. Para él, su hija solo era un objeto y como tal la vendió a hombres adultos en muchas oportunidades. A los 11 años, Alma se enamoró de un chico de su edad y para conmemorar su cumpleaños tienen por primera vez intimidad. Por temor a que su padre descubriera lo sucedido, Alma decidió ultimar al joven muchacho. Lo degolló y enterró entre piedras y arena. De él no se supo más. A los 18 años, ella conocería al padre de su único hijo. Para ganarse la vida, se dedicaba a la venta de tacos de carne. Una mañana, tras varios días de estar con diarrea persistente, Cleo se dirigió a un centro médico asistencial. El médico tratante le dio el fatídico diagnóstico de ser VIH positivo. Enfurecida ante tal noticia y sospechando de haber contraído el virus como consecuencia de la infidelidad de su pareja, regresó a casa planificando su venganza. Le comentó a él lo sucedido y le aseguró que, así como ella, él también estaba infectado. Lo convenció que los dos se podían curar con un remedio casero que ella conocía, el brebaje que ella preparó y que solo él tomaría. Terminó siendo veneno para ratas combinado con jugo de naranja. Para deshacerse del cuerpo de su pareja, Cleo lo destazó y preparó su carne para luego vendérsela asada a los miembros de su comunidad. Meses después, ella se mudó al Porvenir, un pueblo a las cercanías de Tegucigalpa, y allí comenzó su travesía como practicante de brujería. Durante el día se dedicaba en su consultorio a atender a clientes que la buscaban para pedir ayuda, y en la noche vendía carne asada, tacos y tamales. Los clientes que frecuentaban a Cleo eran en su mayoría hombres, que le pedían favores para conseguir mujeres y dinero por medio de la brujería. Esto le traía frecuentes recuerdos de su padre. Una de sus primeras víctimas en su consultorio fue un muchacho que, tras ganar la lotería gracias a sus premoniciones, regresó a visitarla y para honrarla le dio una ofrenda que ella consideró insignificante. Insultada, ella le aconseja que no se fuera sin antes limpiar su aura. Fue ahí cuando la bruja Cleo se aprovechó de su vulnerabilidad y le propinó un hachazo fulminante a la cabeza. Repitiendo los actos que hizo, preparó la carne y la sirvió como tamales a todos los que llegaban al consultorio. Para la tercera vez que ocurrió esto, los familiares comenzaron a buscar a estos desaparecidos y siempre terminaban en el mismo lugar, preguntando por su paradero, en la casa de la bruja Cleo. Esto la obligó a mudarse a Amapala, donde instaló un nuevo consultorio de brujería. Sin embargo, un incidente que terminó con ella propinándole 3 machetazos al esposo de una de sus clientas la obligó a huir de regreso al Porvenir. Alma Clotilde justificaba tanto sus crímenes aduciendo que era el mismo diablo que le decía que fuera su mano vengativa. Se hacía llamar la doncella de Satanás. La desaparición de Tiburcio López, un hombre guatemalteco, marcó el fin de sus atroces crímenes. Sus parientes, al no saber por mucho tiempo de su paradero, acudieron a la Policía Nacional hondureña. En las investigaciones realizadas por la policía, indicaron que este hombre nunca había abandonado el municipio del Porvenir, por lo que ahí comenzó la búsqueda. Los agentes, haciéndose pasar por clientes buscando servicios de hechicería, determinaron que el guatemalteco había estado en esa vivienda, porque identificaron su mercadería en el lugar. La policía regresó a su consultorio con una orden de registro. Se encontraron con un olor putrefacto que les indicó lo que estaban por descubrir. Primero dieron con los restos mutilados de José Cabrera, debajo de una mata de bananos, y luego en un fogón el cuerpo de Tiburcio López y todas sus pertenencias. En el informe policial destacaron el olor intenso a descomposición en aquel recinto y en las paredes las inscripciones en latín, hechas con la sangre de sus víctimas.
En 1998 fue arrestada por los cargos de homicidio, asesinato y evasión. Desde ese entonces se encontraba bajo las rejas. El 10 de noviembre del 2021, Alma Clotilde Grant muere por causas desconocidas. Fueron 23 años que estuvo en la cárcel sin tener una tan sola visita familiar. Todos estos eventos tienen un origen común y su razón de ser. Con Alma Clotilde Grant todo comienza desde la dura infancia que le tocó vivir. El abandono precoz de su madre hizo que Alma, a tan solo 8 años de edad, tuviera sentimientos negativos de culpa, frustración, enfado y problemas de conducta, como rebeldía, agresividad y probable aislamiento social. Combinado con el abuso verbal y el incesto provocado por su padre, solo agregaría dificultades en las relaciones interpersonales y afectivas, además de presentar secuelas emocionales a largo plazo como desapego y disociación. La disociación es un mecanismo de defensa o protección que tiene nuestro cerebro para desconectarse de la realidad en situaciones de estrés o trauma. Implica una falta de conexión entre pensamientos, recuerdos, emociones, identidad y entorno. Este trastorno implica la presencia de 2 o más identidades o personalidades distintas en una misma persona. El trastorno disociativo de la identidad suele ser una forma de escapar de una realidad traumática, como el incesto que le provocó su padre a Alma Clotilde. Esto haría que ella pudiera tener lagunas mentales o confusión sobre su identidad, y alguna de esas identidades puede tener tendencias homicidas. Además, algunos asesinos en serie pueden tener otros trastornos mentales que afectan su comportamiento, como el trastorno de personalidad antisocial, que se caracteriza por una falta de empatía, una tendencia al engaño y a la manipulación, y una indiferencia por sus normas sociales y morales. Estos trastornos pueden hacer que los asesinos en serie sean más propensos a actuar impulsivamente, sin remordimiento ni culpa, y a disfrutar del sufrimiento ajeno. Con la bruja Cleo, sus víctimas tenían una tendencia específica. Eran hombres, mayores, y eran sexualmente cercanos a ella, o se abrían emocionalmente y le daba la confianza necesaria mediante sus sesiones de brujería para que ella pudiera tener el control del momento. Alma Clotilde asegura que conoció la brujería cuando viajó hasta Belice en un intento por reencontrarse con su madre, dejar atrás los abusos a los que era sometido por su padre. Lejos de encontrar un cierre definitivo, su madre justificó su abandono abrupto, buscó una salida menos dolorosa sentimentalmente, y así es como su propia madre la introdujo a otro círculo aún más vicioso, la brujería. El entorno del oculto hizo que justificara la sensación de desconexión y la necesidad de separarse ella misma de sus propias emociones que la atormentaban. La percepción distorsionada o irreal de las personas y el entorno en el que su madre le presentó solo alimentaba aún más su trastorno de la personalidad. Algunas personas que sufren de trastorno disociativo de la personalidad pueden creer que están poseídos por espíritus o entidades malignas que les obligan a cometer actos violentos o criminales. Algunas personas que cometen homicidios pueden alegar que actuaron bajo la influencia de la brujería o el trastorno disociativo de la personalidad para evadir su responsabilidad o buscar atenuantes. En el caso de Alma, la semilla de toda esa maldad que le envolvió se produjo desde el primer momento que tuvo que ver cómo su padre abusaba de su madre, cómo el alcoholismo era el que se apoderaba de su progenitor y lo obligaba a hacer cosas que repercutirían en la vida de su hija. Y en su adultez, ella lo miraría tan normal poder alejarse de esta realidad y llevarse con ella muchas personas hacia el olvido. A final de cuentas, para la bruja Cleo, vender tamales con la carne de sus víctimas era el acto más conectado a la realidad, en donde ella podía asegurar que venció a todos los hombres que la atormentaron.